¿ya? Agradecerle al grupo porque siempre bien masivo, ¿ya? Mucha gente trabajando, que es bonito, ¿ya? Reconocer que hay la necesidad por aprender y conocer un poquito de estas actividades, ¿ya? Así que los felicito a la mayoría, los incentivo a seguir aplicando. Ustedes por el WhatsApp me envían muchas cosas, ¿ya? Que me demuestran que ustedes tienen muchos conocimientos sobre la agricultura, que muchas veces no saben expresarlo, pero los tienen, ¿ya? En la semana estuve revisando un poquito ahí cómo estaban, vamos a activar un poquito el audio ahí, como algunos estaban ahí mostrándome imágenes, ¿ya? De actividades que hacen desde la casa, ¿ya? Vi gente que tenía sandías, que tenía paltos, que tenía selgas, ¿ya? Es importante, todo eso que ustedes desarrollan son maneras de generar una agricultura sustentable, ¿ya? Algunos, de hecho, ya están mucho más masificados y tienen técnicas un poquito más depuradas, porque han ido investigando, eso es lo importante. Y este espacio lo que busca es que ustedes vayan desarrollándose aún más, ¿ya? Eso es lo que buscamos como fundación y como Quiero Mi Barrio, que ustedes lo que saben, irlo mejorando. Entonces, si tienen dudas, los vuelvo a reiterar, consulta, el WhatsApp está para eso, ¿ya? Para que la generen, ¿ya? Y si siguen mostrando, ideal, porque siguen mostrando actividades y ven, y así permite que el resto también se anime, ¿ya? Así que los incentivo y los motivo a seguir realizando esa labor, porque eso genera, como les digo, la posibilidad de ir demostrando que se puede. Así que los vuelvo a felicitar en ese aspecto y vamos a seguir trabajando con el fin de que ustedes vayan aprendiendo cada vez más, ¿ya? Ahí me mandaron una foto esta semana de compañeros y compañeras que estaban desarrollando algunas técnicas, ¿ya? Y importante que ya viene el cambio de horario, o sea, cambio de horario en el sentido del cambio de especies, ¿ya? Salimos de las especies que se están cosechando en este tiempo, que son de primavera-verano, y vamos a entrar a las especies de clima frío, ¿ya? Ustedes saben que hay plantas de clima frío, ¿no? Lo manejan, saben, entienden eso, ¿no? Chicos, chicas. No, yo no, profe. ¿Alguien sabe, entiende por qué? Porque que existen plantas de verano que se producen en verano y plantas que se producen en invierno, ¿cierto? Yo tengo Jimenita, entendido cuéntame. Te escucho, Jimé. Jimenita, te escucho. Dile que quiero comprar. Parece. A ver, ¿alguien más que quiera opinar? Porque la Jimenita lamentablemente como que no carga el audio, ¿ya? Si conocen profe, un poquito de la experiencia, ¿saben que existen plantas de invierno y plantas de verano? Profe, yo quería decir que ¿Por qué los será tomates eso? no es bueno cultivarlos en invierno porque se les forman muchas plagas y creo que no maduran ¿Ya? bien. Y no maduran bien. Ya, y por eso, tú sabes que por eso se cultivan bajo invernadero los tomates, en invierno, ¿no es cierto? Porque, como dice Jimenita y Gabriela, hay cultivos que son de invierno y que sufren mucho producto de las heladas, ¿ya? Hay otros cultivos que son ideales para el clima frío, ¿ya? Que se adaptan mejor a condiciones frías, ¿ya? Es importante tenerlo presente porque de repente hay gente que quiere poner, por ejemplo, llegar y poner tomates, los mismos tomates que ya que estamos hablando, tomate al aire libre, no se puede colocar en esta fecha ya, porque la planta va a generar, va a entrar hongo y va a generar conflicto en el sentido de que esa planta va a sufrir mucho, ¿ya? Por eso es importante tenerlo claro que hay plantas de invierno y plantas de verano, ¿ya? Por ejemplo, una planta de invierno, la haba. ¿Se han fijado que la haba se empieza a producir en esta fecha? Se planta la haba para tenerla por ahí, el fuerte de la haba está por ahí por los meses de invierno, donde más se desarrolla y se cosecha
en primavera-verano, ¿ya? Al igual que, por ejemplo, la beterraga, que es una planta de invierno, el cebollín tiene varias temporadas, pero también se puede, principalmente se cultiva en invierno, primavera, ¿ya? Y así como esa hay otras especies que se adaptan mejor al clima, el brócoli, el coliflor, son plantas que son más bien de climas más bien frío, más que primavera-verano, ¿ya? No resisten tanto el invierno, o sea, el verano, disculpe. Entonces, otras no, pues otras especies no les gusta el frío, la sandía, el melón, ¿ya? El pimentón, el tomate, son especies que se adaptan mejor a condiciones de climas más bien templados. Por eso, uno va a colocar especies que se adapten a esa condición, a ese clima, ¿ya? No sacamos nada con tener el mejor suelo, la mejor fertilización. Si voy a, por ejemplo, colocar plantas de sandía, cuando en invierno yo voy a tener 8 o 10 grados y se me va a quemar la sandía, la planta de sandía, ¿ya? Entonces, por eso es importante saber que hay plantas tanto de invierno como de primavera. Para comenzar, voy a compartir pantalla con ustedes y vamos a colocar aquí, a ver, taller, aquí está. Exacto. Vamos a ponerlo en... ¿Se ve, chicos? ¿Chicas, se ve? Sí, profe. Y ya. Entonces, comenzamos en este caso como nuestro tercer taller, ¿ya? Y como tercera clase, el taller esta semana trabajará sobre los siguientes objetivos. Finalizar un poquito sobre la fertilización que vimos la semana pasada. ¿Se acuerdan que hablamos de la fertilización, no es cierto? ¿Se acuerdan o no? Profe, ¿Sí? la semana pasada nosotros, o sea, yo no me pude conectar con ustedes. Ya, Sí. mira, no te preocupes. Mira, hoy día yo la voy a repasar un poquito, así que pone atención de lo que vamos a ver hoy día, porque voy a hacer un resumen de lo que vimos en la clase pasada, ¿ya? Tranquila, ¿ya? Y vamos a tocar un poquito de los sistemas de riego, ¿ya? Entonces, para que el que no lo haya podido asistir la semana pasada, que no se preocupe. Yo además al grupo voy a subir la segunda clase. En la segunda clase están todas las láminas de fertilización. Si alguien no las puede abrir, lo que voy a subir es lámina por lámina para que la vayan viendo. ¿Les parece? ¿Ya? ¿Ya? Bien. Entonces así ustedes pueden ir ingresando y ir absorbiendo más o menos la información que vamos a ingresar. ¿Ya? Pasamos a la página siguiente. ¿Ya? Ajá, ya. Mira, como les decía, la semana pasada yo les hablé un poquito de la fertilización y los comentaba que habían 4 elementos que son básicos en la fertilización. Ya, están aquí. ¿Alguien se acuerda de cuáles eran los 4 elementos básicos para fertilizar? ¿Cuáles son los macronutrientes que hay que cubrir en una planta? ¿Alguien me los puede nombrar de aquí? Nitrógeno, fósforo, Nitrógeno, potasio muy y bien. calcio. El Exacto. Esos son potasio. los 4 elementos que son base, ¿no es cierto? Esos tienen que estar en una planta. Los van a exigir. Esos son los que están en mayor escala. Hay microelementos, pero los que más se cubren, los que más requerimiento tienen son el nitrógeno, el fósforo, el potasio y el calcio. ¿Ya? Y las maneras de obtenerlos son muchas y muy diversas. La clase pasada comentábamos, incluso, ¿se acuerdan? Que, por ejemplo, el calcio se podía obtener ¿de qué? ¿De qué residuo se puede obtener el calcio? ¿Se acuerdan? De los cáscaras de huevo. De las cáscaras de huevo, correcto, ¿ya? Yo en la próxima clase, en el próximo taller, yo voy a empezar a hacer, la clase con un sistema para que ustedes me vayan viendo y generar fertilizantes de manera casera, con elementos que tenemos en la casa, ¿ya? El calcio, como dicen ustedes, a través de las cáscaras de huevo. ¿Y qué se hacía con las cáscaras de huevo? ¿Alguien se acuerda? Buenas tardes. Buenas tardes. ¿Se secan y se muy muelen? bien. Y se muelen y se pican, correcto. Que queden en casi como un polvito, casi como algo lo más reducido posible, porque con eso viene uno y lo aporta a la planta. El nitrógeno, ¿cómo se puede obtener, chicas, chicos? ¿Cómo creen ustedes? Se secan. Usted ha dicho que el nitrógeno era ¿Sí? el más importante. Correcto, el más importante. ¿Y se acuerdan cómo se podía obtener? Con ¿Ah? el pelo.
Con el pelo, muy bien, excelente. El pelo, una manera de aportar yo tengo 3, 4 plantitas en mi casa y quiero fertilizarlas, con el mismo pelo que ustedes de repente se pasan y se van juntando, lo enervan y lo colocan y lo ponen abajito. Ese es un aporte de nitrógeno, ¿ya? Un aporte orgánico de nitrógeno. Otra manera de aportar nitrógeno también es de manera, por ejemplo, hacer tu propio humus, que es en base a los residuos que tú tienes de tu casa, residuos de tomate, de lechuga, de todos los residuos que tú vas generando, tú vienes, pones lombrices, ¿ya? Unas lombrices, y eso, las lombrices se comen este alimento y lo mejoran. Y lo que más aporta sobre todo la lombriz es nitrógeno y fósforo, ¿ya? Y algo de potasio. Y esos elementos yo los puedo hornear, o los puedo incorporar de esa misma manera, le saco las lombrices y los incorporo de manera directa a mi planta, ¿ya? Entonces, el fósforo, hay muchas formas de generarlo o aportarlo, ¿ya? Dentro de algunos, por ejemplo, lo que hacen, hay algunas piedras fosforadas, que son como las piedras pome, y ustedes las machacan o las muelen, y ese es el fósforo, y se puede incorporar de manera casera. El potasio, de muchas maneras. Una de las maneras, por ejemplo, es si a alguien se le pasan los plátanos, esos plátanos que ya están como de desecho, ustedes vienen, con cuidadito lo pican así bien, como que estuvieran haciendo un pebre, así lo pican bien reducido, y lo incorporan por alguna orillita de la planta, y le están incorporando potasio, ¿ya? Entonces, se fijan que los residuos, que muchas veces para nosotros son residuos, podría ser un aporte importante para la planta, ¿ya? Entonces, es importante tenerlo claro. Pero ¿cuáles son los 4 elementos básicos que necesita una planta? Nitrógeno, fósforo, potasio y calcio, ¿ya? Esos son los 4 elementos. Y las maneras de incorporarlo, bueno, las vimos la semana pasada, pero aquí están a grandes rasgos. Se fijan, mira, aquí hay una plantita, en la primera imagen, no sé si la pueden ver, y como a una cuarta, la persona le está incorporando un sustrato. ¿Se fijan? ¿Lo pueden ver? Sí. ¿Sí? ¿Se fijan? En la segunda también. Aquí es un aporte, en este caso, este es urea. La blanca generalmente son aportes de urea perlada, que es nitrógeno. El segundo es un superfosfato triple, que viene en colores más bien plomizo o algún tipo de celeste, y que también está siendo incorporado vía manual, se le incorpora a la planta. Y tercero tenemos un nitrato de potasio, que es otro fertilizante también mineral, que se le está incorporando a la planta, si lo pueden apreciar. No sé si se ve ahí los 3 elementos principales que están aportándose de esta manera. Esta es una fertilización, sería una fertilización orgánica o mineral, chicas y chicos, ¿cómo creen ustedes? Mineral. Mineral, muy bien, correcto, Sí, mineral. mineral, ¿ya? Esto es un químico o un mineral. Recuerden que los fertilizantes se pueden dividir en 2 grupos, orgánicos o minerales o químicos. Esta sería una fertilización de tipo mineral. Química. ¿Ya? O química también, correcto, muy bien. Porque algunos pueblos, por ejemplo, el salitre se obtiene de una mina de salitre, ¿ya? Pero muchas veces se le hacen procesos químicos que mejoran la condición, y por eso también vienen en la forma que vienen, ¿ya? No es que lo encuentren ustedes como ejemplo, no sé si han visto esas pelotitas como rosadas del salitre potásico, ¿alguna vez lo han visto? ¿Alguien ha tenido un poquito de salitre en sus manos? Que son como unas pelotitas. Yo a veces compro. Exacto. Son unas pelotitas rosadas. Exacto, como pelotita rosada. Pero para que llegue a eso, es producto de una reacción química que se le hace al salitre, ¿ya? Y se hace que quede como perlado y como esa forma, ¿ya? Donde aporta 2 componentes. Entonces, como decían ustedes mismas, estas son fertilizaciones de tipo mineral o químico, ¿ya? Que están en conjunto, ¿ya? ¿Y cuál es y viene con una cantidad alta del mineral, o sea, del nutriente que estoy aportando, o en pequeñas dosis? ¿Cómo creen ustedes? ¿Cómo? ¿Serán Pequeñas en altas dosis? Si no pequeña, porque si no se quema la planta. Correcto, bueno, porque viene concentrado, ¿no es cierto? Concentrado. Si se fijan, mira, bueno, este es el que está más cercano, pero se fijan que la mayoría, un poquito más de una cuarta lo dejan para que no lo aplican directo a la base,
¿Se fijan o no? Sí. ¿Se fijan? ¿Por qué? Porque el producto muchas veces es muy concentrado y podría dañar o quemar mi planta. Al final el remedio podría ser peor que la enfermedad. Entonces, cuando yo tengo necesidad y tengo que utilizar un producto químico o mineral, siempre lejos de la base del tallo, ¿ya? A una cuarta, y si es que es un árbol un poquito más grande, unas 2/4. ¿Por qué? Porque mientras más lejos, permite también que el producto esté alrededor, pero no caiga en forma directa dentro de las plantas, que me las podría quemar, ¿ya? Profe, una ¿Estamos? consulta. Una Sí. consulta. ¿Cuántas veces se puede echar eso a la planta? Mira, esto se podría echar, mira, si es una planta que está creciendo y se está desarrollando de buena manera, tú lo podrías aplicar unas 3 o 4 veces al año, ¿ya? Por Yo ejemplo, pensé cada que 3 meses tú podrías hacer una ya. aplicación y sería un buen manejo, ¿ya? ¿Ya? Entonces, porque algunos me dicen, profe, yo fertilicé el año pasado, pero fertilizó una vez y un poquito. Entonces, la planta te entregó lo que tú diste, pero si tú quieres desarrollar y, por ejemplo, ya producir un poquito más, los limones, los paltos, tienen que ser fertilizaciones un poquito más, no con mucho producto, pero más bien frecuentes, ¿ya? ¿Para qué? Para que la planta logre transformarla y vaya procesando. ¿Ya? Cuando son fertilizaciones de tipo orgánica, se pueden hacer un poquito más cercanas, ¿ya? Pero también teniendo un periodo de receso donde no incorporar. Eso es lo importante, ¿ya? Entonces, ¿Hacer una consulta? cuéntame. Profe, ¿Sí? ¿todos los fertilizantes se le echa antes del riego o después del riego? Se aplican antes del riego. ¿Para qué? Para que si tú lo entierras, porque por ejemplo aquí este fertilizante ya está aplicado, pero ¿qué habría que hacer después de eso? Taparlo, ¿no es cierto? ¿Para qué? Para que no se volatilice y se pierda. Entonces, ¿yo qué hago después de que apliqué el producto? Riego. Recién ahí riego. ¿Para qué? Para que el producto empiece a disolverse, transformarse, y como está en esta altura, por ejemplo, yo lo apliqué y las raíces están acá abajo, va a ir decantando con el agua, ¿no es cierto? Hasta que llega al sistema radicular donde se va a ir desarrollando. ¿Ya? Yo lo hacía todo al revés. Yo regaba primero y después tiraba el fertilizante. No, es mejor colocarlo y después regarlo. ¿Ya? Ya. Muy bien, gracias. Para ir mejorando la condición del desarrollo y se va mejorando también la aplicación. ¿Ya? Porque si tú, mira, si tú riegas y después lo aplicas, ¿ya? ¿Qué pasa? Si el producto por a veces motivo se abrió o no quedó bien tapado, ¿qué va a hacer el producto? Estos productos yo les explicaba la semana pasada, porque hay algunos que se volatilizan muy rápido. El amonio, por ejemplo, cuando ustedes aplican urea, que viene expresado en NH4, OH, viene una manera donde se disuelve, ¿ya? Y tiene que bajar, porque queda cerca del sistema radicular. Si tú no riegas, ¿qué va a pasar? Yo voy a volver a regar, por ejemplo, en la semana o los 4 días después, ese producto puede volatilizarse. Entonces es importante aplicar el producto y después regar. ¿Ya? Otra consulta. Cuando uno está haciendo el humus, ¿uno le puede echar comida? ¿Restos de comida? Mira, se pueden echar restos de comida, pero que sean de tipo orgánicos. ¿Ya? Hay ciertas comidas que dañan a la... No es que la lombriz se va a morir, pero ¿qué va a generar? Cuando tú colocas alimentos que son muy carbonados, por ejemplo, restos de carne, cosas así, ¿qué ocurre? El sustrato, el medio, como tiene un aporte de nitrógeno tan alto, se calienta mucho y la lombriz se espanta y se aleja. ¿Ya? Entonces, lo ideal es colocar en este caso alimentos que sean fáciles de transformar y digerir. También se recomienda cuando tienes lombrices, por ejemplo, la cebolla no les gusta mucho, ¿ya? Le hacen el quite porque como la cebolla genera un pequeño como... Exacto, entonces eso también genera que no
no se desarrolle bien. Por eso es importante tenerlo presente, pero tratar de colocarle. Si va entre medio una hojita de cebolla, no le va a pasar nada a la planta, o un ajo o algo así. Pero arroz graneado o fideo, esas cosas. Eso no. Esos son carbohidratos, y eso ¿qué van a hacer? Te van a calentar mucho el material y van a traer otros elementos, como la mosca. ¿Ya? Ya. Entonces, hay que evitarlos, ¿ya? Si te va un poquito de arroz, un poquito, no le va a hacer nada, pero si tú frecuentemente le incorporas eso, ese material no te va a servir para humus, ¿ya? ¿Estamos? Para compostaje te sirve. El compost le da lo mismo si mientras más nitrogenado mejor, porque el compost tiene otra función. El compost es en base a una bacteria, la bacteria es la que transforma, ¿ya? Pero en el caso del humus, es la lombriz la que transforma. Yo la próxima clase, cuando estemos mostrando la fertilización, yo voy a traer lombrices y las voy a mostrar para que ustedes les vayan viendo cómo operan, ¿ya? Es más, si alguien dentro de la región quiere lombrices, vamos a ver la manera de cómo poder gestionarlo para yo convidarle unas pocas lombrices para que si alguien quiere experimentar y colocar una pequeña lombricultura o un cajoncito con lombrices para apoyarlo en esa actividad, ¿ya? Entonces, pero como les digo, ¿había una consulta? Sí, el compost se hace entonces cuando se le echa la comida, ese otro compost. Sí, pues, el compost se puede hacer con comida. Ya. De hecho, yo trabajaba en una empresa que se llamaba Reciclaje Industrial en Santiago, y nosotros hacíamos compost. Lo que pasa es que ese compost es un poquito más hediondo en cuanto a olor, porque nosotros recibíamos restos de, por ejemplo, de yogur. Senavín sacaba todos los restos de Nestlé y de Soprole. Recibíamos restos de carnicería nosotros. Carne, o sea, un pedazo de animal, esqueleto, carne no procesada, se incorporaban, se rotulaban, o sea, se incorporaba oxígeno y se hacía compost, ¿ya? Por eso, si ustedes se han fijado, mira, la que se ha dado el tiempo, de repente va Sodima, Walisi, y abre cuando dice, por ejemplo, reciclaje industrial, dice Harmony, y ustedes abren la bolsa, cuando la abren, si alguien ha sentido el aroma, es como un aroma raro, un aroma como a un alimento. No sé si a alguien le ha pasado alguna vez. ¿No? ¿Nadie? Por ejemplo, esas bolsas de tierra de hoja que ustedes van al ICI o al Sodima y las compran, y de repente las abren y sale como un aroma. ¿Nunca a nadie le ha pasado? No, a mí no me ha pasado. ¿No? Ya, eso ocurre porque el residuo con el que se procesó es más bien nitrogenado. Restos de carne, restos de yogur, restos de carbohidratos, ¿ya? Y por eso genera ese olor. En cambio, cuando ustedes abren el humus no tiene un olor. El humus es casi por olor como a tierrita de hoja. ¿Por qué? Porque la lombriz ya lo transformó, ¿ya? Lo transforma en su sistema digestivo. ¿Qué hace la lombriz en sí? La lombriz se come, por ejemplo, los pedacitos de lechuga que tú dejaste ahí. Los procesa, los transforma y entrega algo mejorado. En cuanto a nitrógeno, fósforo y algo de potasio. ¿El pichí que le llaman? Disculpe, el líquido, el pichí que le llaman, el pichí de la lombriz, ¿cómo se hace para echarle a las plantas? Ya, ese como caldito, ese té de humus, claro. Mira, yo lo recomiendo que tú lo puedes. ¿Se han fijado cómo viene el té en bolsita? Sí. Mira, si tú pudieras hacer lo mismo, ponerlo en un papelito de estos que, no sé, o estas mallitas, podría ser, lo incorpora el humus y lo remoja. Por ejemplo, si vas, por decirte, vas a regar con una fuentecita con agua, supongamos una grande, tú tomas ese material, lo untas como que estuvieras tomando té, ¿ya? Sacas el humo, va a quedar el líquido como de un color más bien, un rojizo, un color como un verdadero té, y lo incorporas a la planta. ¿Qué pasa? Que, mire, disculpe, acá en la casa hicieron unos tarros con doble tarro, donde le echan la comida y ahí le hicieron hoyito, y abajo le hicieron uno cerrado. Entonces se va filtrando solo el líquido. Ya. Eso es lo que me pregunto, ¿cómo se hace para regar con ese líquido?
Sí, muy Ya, fuerte lo para que pasa es echar a que la si tú planta. tienes, mira, si tú tienes ese material, tú estás, supongamos que estás haciendo como compost en tarros de 20 litros Sí. y exuda ese líquido, lo que yo te recomiendo es que vayas, por ejemplo, lo puedes colocar al ladito de algún árbol, algún limón, algún naranjo, y ese líquido se va a ir escurriendo y se va a ir incorporando a la planta de forma directa. Ah, ya. No, ¿Ya? Entonces, ¿por qué? Porque si no, tendrías que poner algo abajo del tarro, y ese líquido tomar recién e incorporárselo en la planta. Se puede incorporar como un riego normal. Entonces, pero si no tienes cómo recogerlo, para que no lo pierdas, colócalo al lado de una planta, un árbol. Entonces, tú por un lado haces compost, o haces humo, lo que tú estés haciendo, y los residuos, el líquido, el percolado que va generando, se incorpora de manera directa a la planta. ¿Estamos? Ya, Fallon parece que había levantado la mano también. Sí, profe, era para consultarle, por ejemplo, si yo vengo y agrego, porque usted recién hablaba del tema del arroz, del fideo. Si yo, por ejemplo, el otro día... Eso es lo que quiero saber. Ya, dale, Fallon, termina la pregunta Ya, para yo era, por ejemplo, si yo tengo 1 kilo de arroz, porque yo tenía 1 kilo de arroz que en realidad se me venció. Estaba, obviamente, sin procesar. ¿Yo se lo puedo agregar a las plantas eso? Mira, a las plantas en forma directa no te va a resultar, no te va a generar mucho, ¿ya? ¿Ya? O sea, sería una manera, porque lo que más tiene el arroz es almidón. ¿Ya? ¿Ya? De hecho, ustedes saben, yo mira, tuve la experiencia, la posibilidad de conocer a un amigo chino, de origen chino, en Iquique, y él lavaba el arroz. Sí. Ese caldo, ese como Almidón. blancuzco que va generando, si tú quisieras ese caldo, se puede incorporar a una planta. Y el almidón es azúcar, y el azúcar es nitrógeno. ¿Ya? Ah, ya. Se podría hacer, pero lo Ya. que pasa es que ese arroz tú lo lavas 2, 3 veces y ya botó ese caldo. Ya no te va a servir, va a ser un material inerte. ¿Ya? Ya. A lo mejor, si tú ese material lo tienes y se perdió, por decirte, tú lo puedes lavar 2, 3 veces, y el caldo, de ese caldito, tú puedes incorporarlo a la planta. Y una manera de incorporarle nitrógeno, porque está incorporando almidón o azúcar, ¿ya? Que es una manera de entregarle a la planta, de otra forma. Pero no te va a servir para más. En cambio, tú ese mismo arroz, si estás haciendo compost, por ejemplo, tú lo incorporas donde está tu compostaje, y eso se va a consumir y se va a transformar en sustrato. Ya, y por ejemplo, lo mismo puede entonces pasar, por ejemplo, con alguna legumbre. Si yo tengo, por ejemplo, en ese caso tengo por ejemplo, de garbanzo el también que garbanzo, están la vencidos. lenteja, son muy buenos enraizantes. ¿Sabían ustedes o no? No. El caldo de la lenteja se ocupa en vez, por ejemplo, de un enraizante, ¿ya? Si uno muchas veces no tiene un enraizante, toma la lenteja, hace un caldo, le aplica agua, decanta, ¿no es cierto? Y ese caldito lo junta y lo mantiene, y por ejemplo, si hacemos, por decirte, hacemos esquejes de miosporos, tú en ese caldito que generó, se concentró, tú lo incorporas y después lo incorporas al medio, y es un enraizante natural. Entonces, si tú, por ejemplo, tienes una lenteja, un caldo de lenteja, y tú ves que una planta está media decaída, y tú sabes que a lo mejor el sistema radicular no es del mejor, tú puedes estimularlo, y cómo se estimula con estos caldos de lenteja. ¿Mm? Ah, de una ya, manera ok. también. Además, le puedo hacer una pregunta, pero que no tiene como mucho que ver con esto. Mi papá quiere saber, por ejemplo, si él quiere tener una mata de frutilla. ¿Existe alguna tierra especial para hacer crecer la frutilla? Mira, ¿O se puede con la misma tierra? ¿O tiene que echarle arena o algo? Mira, la frutilla, por su propia condición, porque como se desarrolla por esqueje y genera muchos hijos, requiere un suelo que sea bastante, mira, que tenga una mezcla entre lo orgánico y con un buen drenaje. No le gustan suelos que sellen mucho y que... Entonces, sería bueno, por ejemplo, hacer una buena mezcla entre un compost y una arena. ¿Ya? Permitiría las dos cosas. Un suelo que tenga materia orgánica, el compost la va a aportar, pero también que tenga un buen drenaje. ¿Qué lo aporta el drenaje? La arena. ¿Ya? Si tú lo vas a poner, por ejemplo, un camellón o vas a tener unas matitas,
Una buena mezcla sería poner un tercio de terreno del lugar, un tercio de compost mezclado con turba y un tercio de arena. Y sería una buena mezcla para esa frutilla. ¿Ya? Ya, Y profe, gracias. aplicaciones de riego, recuerda que la frutilla no expande su sistema radicular, no es como, por ejemplo, un árbol o un arbusto, está más bien concentrado. Entonces, los riegos, ¿cómo tienen que ser? Tienen que ser riegos cortos, pero continuos. Eso quiere decir que a lo mejor tienes que regar todos los días, pero periodos más cortos. ¿Ya? Ya, profe, ahí lo noté todo anotadito, gracias. Exacto. Les vuelvo a reiterar, es importante estos espacios, para eso son, ¿ya? Para que saquemos dudas. Entonces, claro, ¿cuáles son los 4 elementos? Sabemos que una manera de reproducir, o sea, de fertilizar, es a través de los químicos o minerales, y la otra manera es a través de los residuos orgánicos. Y dentro de lo orgánico, bueno, ya habíamos comentado que está el humus, que es una manera, el compost no es un fertilizante, es más bien un sustrato, pero también aporta a veces elementos, y la otra manera de apartar un fertilizante a través de vía orgánica son los guanos, ¿ya? Si tienen guanos de pollo, cabra, cordero, de conejo, de todo, todos los guanos sirven. ¿Por qué? Porque los animales, por naturaleza, nosotros no consumimos, no aprovechamos el 100% de las cosas que absorbemos, ¿ya? O sea, si yo como, por ejemplo, por decirle, si yo me como un trozo de carne, yo aprovecho algunos minerales, mi cuerpo es capaz de aprovechar algunos animales, y no todos, esos alimentos. Y el resto yo los defeco, los boto a través de mi pichí o de mi feca. Por eso nosotros sabemos que, por ejemplo, y eso nos lo han hablado nuestros abuelos, nuestros tíos, que de repente se fijan que si hay un arbolito, y siempre el perrito lo mea en la misma parte, a veces se secan. ¿Por qué? Porque lo que está aportando ese perrito que mea en forma continua sobre ese arbolito es niveles altos de urea o nitrógeno, ¿ya? Si lo hiciera una vez a las 500, sería ideal porque está aportando un nutriente, pero si muchas veces fertiliza sobre el mismo lugar, ¿qué pasa con la planta? Se termina quemando. Entonces, la manera orgánica de aportar es a través de estos componentes, ¿ya? Nosotros entonces vimos plantación y fertilización, ¿ya? Yo igual les vuelvo a reiterar, a los que no pudieron asistir a la clase pasada, yo les voy a enviar la presentación, les voy a mandar la presentación para que ustedes la tengan, ¿ya? Y igual les voy a mandar lámina por lámina para que la vayan viendo. Si alguien tiene dudas de la presentación, me la reitera y yo se la explico. Entonces hoy día vamos a ver un poquito sobre el riego, ¿ya? ¿Por qué creen ustedes que es importante el riego? Para que crezca la planta. Para que no se nos seque la planta, ¿no es cierto? ¿No es cierto que es importante para que la planta pueda desarrollarse? Necesita la planta absorber agua, H2O, ¿ya? Está conformada con mucho oxígeno, mucho hidrógeno, entonces necesita aportes altos de agua. Igual que como nosotros, gran parte de su estructura es agua, ¿ya? Y los riegos pueden ser de muchas maneras, ¿ya? Yo los voy a hablar desde un punto agrícola y después de un punto más bien casero, ¿ya? Hay riegos que son muy poco aprovechables. ¿Alguien ha escuchado del riego por tendido que aparece en la lámina ahí? Sí. ¿Lo ha visto alguna vez el riego por tendido? ¿O lo ha escuchado alguna vez? Aquí hasta hace 10 años atrás, por ejemplo, las parras se regaban por riego por tendido en algunos casos, ¿ya? Entonces, es una manera de regar que lamentablemente tiene muchas problemáticas, ¿ya? ¿Por qué? Porque el riego por tendido se aprovecha muy poco, porque tú lanzas un chorro de agua y muchas veces genera erosión, hidrata, pero todo el resto se erosiona, ¿ya? Por eso un riego que tiene un sistema de aprovechamiento o de eficiencia muy bajo, del 20 al 30%, muy poco, ¿ya? Incluso algunos, incluso menos. O sea, tú incorporaste un gran nivel de agua, pero lo aprovechaste muy poco. Hoy día, ¿por qué se utilizan tan poco estos sistemas, creen ustedes? Porque hay una escasez de agua, ¿ya? Porque tenemos escasez de agua en todas las regiones, ¿ya? Todas las estaciones, todas las regiones, disculpen, tienen escasez de agua. Entonces, estos sistemas ya están cada vez más obsoletos.
El segundo riego, este riego, un riego, ¿lo conocen alguna vez? ¿Lo han visto? ¿Sistema de riego por surco? ¿Hijos? Sí, ¿Alguien lo ha profe. visto? ¿Sí? ¿Lo han Yo lo he visto? visto nomás, pero no sé cómo es. Este es el riego por surco. Se fijan, mira, aquí hay como unas lechuguitas. Se fijan que están todos los surcos ordenaditos y cómo va el agua. Mira, ¿la ven ahí? Que va corriendo. Sí. Mira, llegó hasta ahí y va avanzando para allá. ¿Se fijan? Este sistema de riego es un riego un poquito más eficiente que el anterior. Tiene entre el 30 hasta el 45, máximo 50, dependiendo el nivel de tecnificado, pero requiere de niveles de topográficos muy exactos, porque si yo no tengo una cuota muy bien parejita, necesita mucha maquinaria, ¿ya? Porque para ustedes ven bonito aquí las lechugas, ¿no es cierto? Pero ¿cómo será ese paño? ¿Tendrá que ser derecho o no? ¿Qué creen ustedes? Sí, profe, tiene que ser derechito para que pueda continuar. Continuar el agua, ¿no es cierto? Porque como el agua se traslada a través de la gravedad, tiene que ser paño casi como un paño, como una verdadera mesa que tiene un pequeño desnivel y así va avanzando el agua, ¿ya? Entonces, por eso es importante tener claro que estos sistemas requieren mucha tecnología, ¿ya? Pero si uno de repente tiene su casita, tiene el agua de la lavadora y la tira en un lado y hace un surquito y ahí pone las plantas, ningún problema, ¿ya? Es una manera también de regar, ¿ya? Luego tenemos Tengo yo. estos... ¿Qué me querías preguntar, Profe, Berta? ¿Sí? profe, disculpe que lo interrumpa. Y ahí en esa, así como se ve ahí, ¿cómo se puede sacar las lechugas? Lo ¿Por que dónde pasa es que, pasa? mira, ellos riegan, se hidratan, ¿no es cierto?, a través del camellón. ¿Te fijas que hay un camellón? Sí. Esa estructura es una platabanda, un camellón. Donde va el agüita es el borde. Por ahí se traslada. Tú a los 2 días de regado esto va a estar seco nuevamente. ¿Ya? Igual tiene cierto nivel de humedad, pero ya no va a estar así en esa condición. Y ahí entran los trabajadores y empiezan a cosechar. ¿Ya? Entonces, generalmente, después de un riego, esperan unos 2 o 3 días, cuando ya el agua ya deshidrató y bajó, y ahí recién empiezan a cosechar. ¿Ya? De esa manera, porque si no, como dices tú entras con eso, dejarías el barrial, y dejarías el barrial ahí, destruiríais los surcos y además generaríais barro sobre la lechuga. Entonces, generalmente en esos riegos se riega, se dan unos 2 o 3 días de plazo y cuando ya sea aperculado, bajado, infiltrado el agua, recién se cosecha. O se hacen labores, porque también ahí se hacen labores. Y los tractores, son tractores, no sé si ustedes alguna vez han visto esos tractores, son los tractores de unas ruedas delgaditas, que son, se llaman tractores horticultores, que no son de esas ruedas grandes que ustedes la han visto, se han fijado los tractores, unos que son de ruedas grandotas, las traseras, esos no son para estos tipos de trabajo. Ahí se ocupan unos tractores que tienen de un ancho de aproximadamente 10-15 centímetros el ancho de la rueda delgadita que cae justo sobre estos sistemas y van rotando y trasladan, ¿ya? Y ahí se aplica producto, se hace manejo, se fertilizan, algunos incluso siembran con esos sistemas, ¿ya? Entonces, así se maneja este sistema de riego, ¿ya? Por surco. Tiene, como les digo, entre un 35 hasta un 50% de eficiencia dependiendo del manejo. Y luego tenemos sistemas más bien tecnificados. ¿Alguien ha escuchado de este sistema del riego por goteo? Sí, eso sí. Sí, sí, ¿no es cierto? Sobre todo en esta región se utiliza mucho, ¿ya? Es un sistema altamente eficiente, tiene sobre el 90% de eficiencia este sistema, es muy eficiente. O sea, si tú tuvieras 1 litro de agua, 900 cc de ese botellón de agua van directo a la planta, y solo un 10% se pierde, comparado con el otro sistema que se pierde mucha agua, en este no. En este es muy eficiente. Y además, si tú regulas bien el nivel de agua, el agüita se fijan que va cayendo, que es una gotita nomás. Uno diría, pero ¿regará esta gotita? Sí, pues se riega. ¿Sí? Profesor Javier, ¿cómo ¿Te se escucho? podría uno, cómo podría uno, por ejemplo, en una jardinera o un huerto pequeño, hacer un riego por goteo? ¿Cómo podría? ¿Es factible hacer una cosa así? Sí, Por pues sí se ejemplo, en puede. una casa. En una casa, mira, si tú, por ejemplo,
tienes tus plantitas y tú quieres ser eficiente en el riego, tú podrías, por ejemplo, ocupar productos reciclados. Por ejemplo, podría ocupar de esos botellones de 25 de agua. ¿Se ha fijado que algunos los desechan? Tú le puedes hacer una instalación donde por arriba, por ejemplo, tú hagas incorpores el agua y por abajo hacerle una línea de gotero. Y con esa tú puedes generar una pequeña manguerita. Yo puedo hacer uno, les voy a hacer uno para mostrárselos cómo operan, ¿ya? Para que ustedes lo vean. Se Qué incorpora. interesante, profe. Me gustaría también aprender igual eso a mí. Entonces, y con eso tú, por ejemplo, tú pones el sistema, tú le incorporas el agua, por ejemplo, cada 5 o 6 días hasta que se vacía. Y como va cayendo de gotita en gotita, y es por gravedad, genera un nivel donde ¿se fijan que está esta lechuguita aquí que ven ahí, ¿no es cierto? ¿La ven ahí? Sí. ¿La ven o no? Mira, Sí. les voy a mostrar yo. Déjame, yo les voy a mostrar para que ustedes, aquí, vamos a ver. Mira, aquí está la lechuguita, ¿no es cierto? Mira, aquí está mi plantita. Estas líneas tienen unos sistemas donde tienen como una pequeña perforación al medio de la manguera. Esa va a generar que caiga una gotita. Cada cierto rato va cayendo una gotita. Cada cierto segundo va cayendo una gotita. Generalmente estos sistemas tienen aportes entre 2 a 4 litros por hora, ya donde ustedes incorporan, por ejemplo, si riegan 1 hora, eso significa que tú le incorporaste ¿cuántos litros a una planta? 4 litros, pero eres muy eficiente porque le cae donde ella lo necesita, en su sistema radicular. Si tienes un sistema más bien casero, pusiste tú y genera una manguerita, puedes ponerle líneas de gotero, que son unos goteros redondos que venden, tú los incorporas y lo colocas donde está la planta. Entonces, cada vez que, y son autocompensados en el sentido de que tú puedes ir regulando la gota. Si quieres que moje más, abre más la gota. Si quieres que moje menos, cierra la estructura y va cayendo una gota más pequeña. Y eso va incorporando. Entonces, cuando tú, supongamos, si tienes un tarro de estos de 25, le incorporaste el agua y va cayendo, si tú ves que, por ejemplo, riegas por decirte, tú le echaste cada 3 días agua, cuando bajó, cuando ya ves que está a nivel de más bajo, repones el agua nuevamente. Y revisas y la planta tiene que estar bien hidratada. Esa es la mejor manera de regar porque esa va regando de forma pausada, en forma lenta, pero hidrata muy bien, ¿ya? Porque a mí 2 maneras que me gusta que riegue. Uno, cuando tiene macetero, ponerlo sobre una estructura donde el agua entra por abajo, que es la mejor manera, porque ahí se va hidratando y va mojando. Entonces yo cuando veo que está seca la superficie, le vuelvo a echar agua. Y la segunda es por este sistema de goteo, porque va cayendo gota a gota y va desarrollando un buen sistema, ¿ya? Aquí tenemos una botellita también, que es otra técnica que se ocupa, ¿ya? Que sirve, por ejemplo, para poder ir incorporando el agua, ¿ya? Profe, una consulta. ¿Y se puede incorporar por medio de goteo también el agua de las lavadoras? También se podría incorporar, hay gente ya un poquito más tecnificado, porque tienes que tener un sistema donde almacenar el agua que te cae de la lavadora, ¿ya? Ya. Y si no, tendrías que tener una línea muy larga con goteros para que fueran cayendo gota a gota, se almacenaran y fueran cayendo, y igual van a incorporar el agua. ¿Por qué? Porque como el chorro es rápido, tú sabes que cuando bota el agua en la lavadora, lo bota con una bomba, ¿no es cierto? Ustedes saben que tiene una bomba en la lavadora. Sí. Entonces bota un chorro muy rápido. Si tú no tienes dónde almacenarlo, ¿qué va a generar? Podría explotar y el sistema no resultaría, ¿ya? Entonces, lo que hace muchas veces uno es que lo deja, puede poner perforaciones para que caiga como verdadero chorrito, no como gotera, pero lo incorpora y reparte. Después viene la otra línea del lavado, centrifugoso, y vuelve a incorporar el agua. ¿Te fijas? ¿Ya? Pero si tú quieres hacerlo como gotero realmente, tendrías que tener una superficie, un estanque de 200 o algo donde recibir el agua en la lavadora y después de ahí incorporarlo como sistema de goteo. ¿Ya? O sea, me convendría más hacerla por medio de surcos como la de las lechugas. Correcto, exacto, con un riego más bien por sur, como dice la. Ah, ya. Ya, profe, gracias. Listo. Profe, tengo una pregunta. Cuéntame. Es que a mí me comentaron una vez que hay una forma de riego que es hacer un hoyo cerca de las raíces
y ahí meter un vaso con hoyitos abajo. ¿Ya? Entonces, en vez de regar sobre la tierra, echarle agua como a ese Sí. vaso. Y se Mira, va si yo he directo visto a esas la tierra. técnicas, mira, son así. Por ejemplo, a ver, voy a volver a rayar aquí nuevamente. Espérenme un poco. Quería saber si es como bueno, si le aportan Sí, por ejemplo, algo, supongamos o que está, mira, a ver, tendría que- supongamos que es una planta, está en un macetero, ¿no es cierto? Está el macetero. Entonces, tú le pones esa estructura que puede ser con piedra, con una tubería, ¿ya? Y arriba le pones un vasito. Entonces yo, cada vez que riego ese vasito, el agua va a bajar o va a drenar por ese sistema para abajo, ¿no es cierto? Entonces, aquí está perforado muchas veces esta estructura, van hidratando y van incorporando el agua hacia afuera. ¿Para qué sirve ese sistema? Que, por ejemplo, si un suelo muy apretado, el agua igual se va a hidratar bien la planta. ¿Por qué? Porque aunque sea un suelo franco y complicado, como yo incorporo el agua por el lado, ¿ya? Por este tubito, que puede ser un tubito de PVC, algo así, yo incorporo el agua ahí y va bajando. Entonces va a llegar fácilmente al sistema radicular. ¿Entienden? Pero se utiliza, se puede utilizar. Yo no lo ocupo mucho porque Ya, creo que profe, hay otros gracias. sistemas mejores, pero sí se puede utilizar, ¿ya? Sobre todo si un suelo muy pobre, el que están, por ejemplo, tienen una jardinera, un sector con suelo muy pobre, te conviene, porque ¿qué pasa? La raíz se va desarrollando, pero generalmente está más abajo, unos 20, 30 centímetros. Entonces, si tú hidratas y rehidratas para abajo, es más fácil que penetre el agua en ese sector. ¿Ya? ¿Estamos? ¿Claro? ¿Ya? Sí, igual voy profe, a muchas mostrar... gracias. ¿Ah? Nada, ¿Me muchas escuchan? gracias, profe. Ah, ya. Mira, voy a mandar fotos de sistemas así para que ustedes lo vean por el... ¿Ya? No, ¿sale aquí? Aquí el sistema que estoy mostrando ahora es el sistema de riego por aspersión, ¿ya? Ustedes han visto esos aspersores a veces en las plazas que están ahí regando, que tiran como un chorrito así, como pequeñas gotitas, micro gotas, ¿lo han visto? Sí, profe. ¿Sí? Sí. Ya, ese sistema son sistemas por aspersión, ¿ya? Son sistemas que se utilizan mucho, son también muy eficientes porque tienen una eficiencia del 60, 70%, ¿ya? O sea, igual es un sistema eficiente, hidrata donde quiere. Lo que pierde a veces es que, por ejemplo, en zonas como las nuestras, donde hay, por ejemplo, sectores con mucho viento, a veces no se hidrata la planta porque se eleva, como se hace una microgota y viene un viento y la bota, ¿ya? Y la evaporación, por ejemplo, si se riega en horarios con una temperatura muy alta, genera también que lamentablemente produzca mucha evaporación, que es otra problemática que presentan estos riegos. Pero en un riego, por ejemplo, de los paltos, los agricultores, por ejemplo, que tienen palto, aparte de hacer un riego como a la raíz, ponen unos sistemas muy parecidos como el que está aquí, como microgotas, para generar un ambiente más bien tropical. Entonces la planta se adapta bien a ese sistema, le gusta la humedad atmosférica alta. Y ustedes saben que en nuestra región, y en general para el sur, la humedad atmosférica es más bien baja, ¿ya? Porque nosotros aquí no tenemos, trópico no tenemos. Lo más cercano al trópico es, por ejemplo, Arica, donde las temperaturas son altas, pero no tienen lluvia, no es como, por ejemplo, por decirte, como en Venezuela, Colombia, donde ellos tienen mucha lluvia, pero a veces en pleno verano y es tan caluroso que a los 10, 15 minutos ya se fue el agua, porque se evaporó. Ya esa condición de humedad atmosférica tan alta se produce, acá no se ve, ¿ya? Los paltos ustedes saben que son más bien de zonas tropicales, por eso necesitan esas condiciones. Esas son condiciones ideales. Allá, por ejemplo, los paltos los colocan y casi no los fertilizan, se desarrollan solos, ¿ya? ¿Por qué? Porque la humedad atmosférica es muy alta y se hidrata muy fácil, ¿ya? Nosotros no, pues nosotros tenemos lo contrario, nosotros tenemos que generar esa humedad, ¿ya? Que es un sistema que utiliza ese aspecto. Profe, una consulta, un alcance en realidad, pero ese sistema donde las aguas tienen mucho sarro, dura muy poco ese sistema, sí. Nosotros por experiencia, cobran muy caro ponerlas, instalarlas,
y dura poco, dura muy poco Sí, pues. porque el sarro del agua lo tapa, no Los funciona. tapa, está correcto, sí. No, como dice sí. Angelina, está en todo lo cierto. Por eso yo te digo, de colocarlo sirve, pero como en ciertas especies muy específicas, y hay que hacer un control sobre las sales, ¿ya? Se aplican productos especiales para que, como dice Angelina, no se tapen, porque como generan una microgota, hay que estar constantemente aplicándoles productos, porque si no, incluso aplican en algunos niveles, algunos incorporan ácido en pequeñas dosis, que muele y disuelve esa piedra, porque si no, se tapan las boquillas, ¿ya? Es un sistema bien complicado, por eso les digo, existe, se utiliza. Ustedes pesquen, por ejemplo, un agua y lo pongan en esos que ustedes, por ejemplo, ocupan que son para aplicar productos, por ejemplo, que todos tenemos, y es un riego por aspersión. Cuando tú pescas ese pulverizador y le echas un cactus, por ejemplo, estás pulverizando, haciendo una pulverización, y eso es un riego por aspersión, ¿ya? Se está regando por aspersión, ¿ya? Pero ese es el tema. Para finalizar, chicos, ya estamos más o menos en la hora, desarrollamos muy bien el trabajo hoy día. Les vuelvo a reiterar, la clase 2 yo la voy a mandar, entre hoy día y mañana mando la clase 2 y la clase 3 la mando la próxima semana, ¿ya? Para los que no pudieron asistir antes, y ya la próxima clase ya vamos a comenzar con algunas actividades prácticas, ¿ya? Para que estén preparados, yo les voy a subir por el grupo del WhatsApp las actividades que vamos a ir haciendo y los materiales que necesitamos, que son más bien caseros, pero son importantes de ir teniendo, ¿ya? Mira, ustedes en el grupo del WhatsApp me pusieron algunas fortalezas de la familia y de la comunidad. Y yo aquí las concentré en estas actividades, por ejemplo, fortalezas de mi familia, la Orieta, la Blanca, la Marcela, la unión y el apoyo entre todos, ¿ya? Es una manera de una fortaleza, sentirse fortalecidos, sentir como grupo que son fuertes, ¿ya? Ellos hablan de la unión, ¿ya? La Pilita habla del amor y la alegría. Esa es una fortaleza de la familia, que su familia debe ser una familia alegre, con mucho amor, que le gusta hacer cosas, actividades juntas, a lo mejor por eso ella lo asocia al amor y la alegría, ¿ya? Mira, Silvia, al igual que Marisol, también habla que la fortaleza en sí es la familia, tener una familia. Ustedes saben que muchas veces hay familias que no están constituidas o que son muy poquitos, ¿ya? Y eso genera disociación, ¿ya? Que más bien uno pase triste porque el grupo no es muy grande de repente, y en vez de, a mí me gustaría estar en una familia grande donde juntarnos y reírnos todos y hacer actividades, eso es bonito. Entonces, Silvia habla de que la mayor fortaleza es la familia en sí, ¿ya? Y además, Angélica habla que una fortaleza también son las plantas. Lo que hacemos acá es importante porque las plantas pasan a ser como nuestra compañía, son como una verdadera mascota, porque nosotros las regamos, las cuidamos y vemos resultados. Y esos resultados uno se siente bien, se siente halagado. No hay cosa más bonita que ir a una casa llena de flores, con arbolitos. Pucha que uno se siente alegre, ¿no? Sí, yo comparto con Angélica, me gustó mucho su opción, porque yo en la mañana lo primero que hago, hasta en pijama, salgo a ver mis plantas. Si creció algún fruto, si salió alguna flor, si hay algún brote, converso con ella porque yo vivo sola con mi hijo, pero mi hijo trabaja. Entonces yo lo primero que hago, no tengo mascota, pero y cuando llegan mis visitas, todas les muestro mis plantas. Porque es una manera, una manera de compartir, de hacer redes, de sentirse halagado, sentirse bien. Mi mamá le encantan las plantas, siempre anda buscando de dónde sacar una plantita, un esqueje para colocarlo, y tiene muy buena mano mi mamita, o sea, la casa ustedes la vieran, la voy a sacar alguna foto para mostrarles, y es una alegría inmensa, y yo me siento grato. Entonces, yo le pregunto, mamita, ¿por qué tienes tantas? ¿Por qué? Porque son una manera de vivir, me dice ella. Me siento bien, me siento halagada, me siento contenta cuando me vienen a visitar y ven una casa tan bonita, con plantas, con flores y todo con eso, ¿ya? Entonces, esa es la fortaleza. Y alguna fortaleza de mi comunidad, que ustedes pusieron también, todo esto es lo que pusieron ustedes en el WhatsApp, hablaban de ser unidos, querer realizar un proyecto, ¿ya? Yo tengo algunas fotos, las voy a subir. Yo he visto, por ejemplo, allá arriba, en el sector de Copiapó, gente que arregla monitos y lo amonona con botella y tiene planta, cuando se unen en base a un proyecto en conjunto. Qué bonito vivir,
¿ya? Yamna también habla, la mayor fortaleza de su comunidad, ser amigable y preocupados del resto, que también es una fortaleza. Entonces, importante eso, ¿ya? Importante estas fortalezas porque nos permiten trabajar como comunidad. Recordarle entonces que viene la actividad del 22, nosotros vamos a estar subiendo material con ir desarrollando, participando en esta actividad, enviando sus videos, ahí nosotros vamos a enviar las bases, yo creo que la semana nos vamos a terminar de poner de acuerdo con Carolina para cómo realizarlo, ¿ya? Quiero desearle lo mejor, la clase la vamos a dejar hasta aquí, estamos en la hora, y cualquier duda o consulta me la envían por WhatsApp, y yo se las voy respondiendo a medida que las voy revisando, ¿ya? Así que un beso, un abrazo, chicas y chicos, y nos vemos la próxima semana. Que estén bien. Cuídense. Gracias. Nos vemos. Chao.